Pa 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 pa. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cuál es el tema que toca la moral de mucha gente hoy por hoy? Que preocupa mucho y se especula mucho y se manipula mucho. La expulsión de la gente de sus casas, es decir, los desahucios. Se ha desahuciado a una anciana de 86 años y nada menos que han ido 20 lecheras a desahuciar a una anciana de 86 años sin respuesta habitacional, es decir, sin tener a dónde ir. ¿Y esto por qué ocurre? ¿No estaban prohibidos los desahucios? Bueno, ya vemos que esto de los desahucios es algo que al Partido Socialista no le interesa poner fin, porque tiene miedo a que sus votantes apoderados, rentistas, les dejen de votar. Esto no tiene vergüenza. Este tema de sacar a la gente de sus casas y tirarlas a las calles, a personas ancianas, esto no tiene vergüenza ninguna. Lo más triste es que hay demasiada gente que esto lo ve aceptable, que han comprado ese mensaje de que cada uno con lo suyo puede hacer lo que quiera. Y claro, hasta cierto punto es verdad, pero no se puede convertir el derecho a la vivienda en una ley de la selva. No puede ser que los gobiernos se laven las manos y dejen a los rentistas, grandes, pequeños, medianos, a su libre albedrío. Como dicen los neoliberales, el mercado se regula solo, para nada, al contrario. El mercado, cuando se le deja hacer, hace. Y cada vez hay más gente más avariciosa dispuesta a hacer lo que haga falta para vivir bien, con el menos esfuerzo posible. Y en el caso de las grandes corporaciones, para hacerse más ricos todavía. Este es el caso de los alquileres, los desahucios, las hipotecas. Y es que estamos llegando a unos límites en que necesitamos gobiernos que paren a esta gente. Antes alquilabas una casa por 400, 600, 700 euros. Ahora se alquila una habitación hasta por 1000 euros. Una habitación. ¿Quién le pone freno a esto? ¿Qué clase de sociedad tenemos que no nos respeta como ciudadanos y como vecinos y nos ven como simples cobayas a las que poder parasitarnos? Bueno, esta degradación que está sufriendo este país a nivel social, con los que más tienen, que parece que van a muerte en contra de los que menos tienen, porque no se trata de que hagan solo un negocio inmoral, sino que es que además aquí hay una ideología. Joder al que menos tiene, porque el que menos tiene posiblemente sea un rojo, o sea un gandul, o sea un emigrante. Es decir, que esos rentistas son fascistas, muchos de ellos. Por supuesto, hay buenas personas alquilando y dejando vivir
y dejar vivir. Aquí en mi pueblo, por ejemplo, pues bueno, aquí la gente que tiene oportunidad de ofrecer un alquiler no abusa y ofrece buenas casas con todos los electrodomésticos. Otros, casas ruinosas, pero también a buen precio. En fin, que aquí se vive y se deja vivir. Nada que ver con Madrid, donde parece ser que hay más psicópatas por metro cuadrado de toda España. Están ahí en Madrid. Esta degradación tiene su explicación en cuanto a que este país ha ido degradándose por un modelo que se instauró de la burbuja inmobiliaria, la especulación y la turistificación, o sea, el turismo. Y esto empezó muy atrás, allá por el 36, con un golpe de Estado fallido, una guerra civil, consecuencia de la resistencia a ese intento de golpe de Estado, un genocidio de esas mentes que eran revolucionarias, que tenían conciencia de clase proletariada, y después una terrible dictadura que adoctrinó y disciplinó a la clase trabajadora. Es decir, que pasamos de una clase de proletarios que había en España a una clase de propietarios, que es lo que el franquismo hizo con este país. Todo el mundo tenía que tener una casa, endeudarse, agarrarse bien de los bancos por las pelotas, en vez de pagar un alquiler como estaban pagando en toda Europa. Bueno, aquí se dijo que iban a hacer de un país de proletarios un país de propietarios. Y ahí empezó todo, ahí empezó lo que hoy tenemos. A mucha gente se le convenció y a otras simplemente el mercado le obligó a endeudarse. De ahí pasamos a otra fase, después de esos 40 años del ameculismo, de terror, de miedo, de políticas, quien se mueve no sale en la foto. Pasamos a una falsa democracia con una constitución que fue una tomadura de pelo, y donde persistió esa mentalidad de propietarios. Y mucha gente empezó a creerse propietarios, cuando en realidad eran los bancos los propietarios. Claro que muchos eran propietarios, sobre todo aquellos que se adueñaron de tierras, casas, propiedades de los republicanos. De ahí que tuvieron muy claro su negocio. Su negocio era vender casas, alquilar casas, hacer bares, hacer hoteles, con todas esas tierras y todas esas viviendas que vilmente robaron. Estos que hablan tanto de los rojos, que les van a expropiar la casa si gobiernan, ellos fueron los primeros expropiadores, aparte de asesinos. Bueno, pues esa gente es la que ha mandado en el país desde entonces, y con los años han ido a peor. Los hijos les han echado delante a sus padres. Curiosamente, en vez de evolucionar en una supuesta democracia, han cogido el testigo de los padres, pero con más saña si cabe. Son peores los hijos de los fachas que los padres. Quizá porque los padres, aunque vivieron tiempos de endiosamiento e impunidad, también se dieron cuenta de toda la maldad que había en ese tiempo, y a lo mejor alguno tuvo su corazoncito. Pero los hijos directamente vienen ya sin corazón, vienen ya sin base educacional para convivir.
prefieren parasitar directamente. Y no estoy hablando de la gente normal y corriente, no. Estoy hablando de los hijos de los grandes gerifaltes del franquismo. Los que llamamos grandes empresarios, que no son más que gente desalmada con contactos y corrupción. Bueno, la siguiente fase fue hacer de ese país de propietarios, que no eran propietarios, primera tomadura del pelo, los bancos eran los propietarios. La segunda fase, o mejor dicho, la tercera, fue hacerles creer que eran clase media. Clase media, alguien que depende de un sueldo, aunque sea alto, clase media. Alguien que tiene algún problema de salud y tenga que acudir al privado y no le llegue, clase media. Otra gran mentira. O sea que esa degradación va así, de proletarios, que eran gente que conocían su clase social, la defendían y tenían muy claro de dónde venían y quiénes eran los suyos, a la clase de los propietarios que empezaron a creerse algo porque ya tenían su casa, aunque eran los bancos, a seguir la degradación después a la clase media, que ahí empezó ya a disfigurarse todo. Ahí es donde ya la gente empezó a perder valores de empatía, de generosidad. Es como que la clase media se fue convirtiendo poco a poco en la clase mierda, que llamo yo, ¿no? La clase mierda, esa gente que, porque tiene un poquito más que el otro, se cree mejor que el otro y apoya a los de arriba, a los que explotan a todos, incluso a ellos mismos. Esa es la clase mierda que deriva de la clase media. Y ahí estamos, y ahí seguimos, con la clase mierda a revueltas, y los que todavía creen en ser clase media. En fin, lo que está claro es que hay que hacer algo contra esta gentuza. Hay que tener la respuesta. Podemos. Podemos fue quien evitó que hubiera más desahucios, quien luchó porque se hicieran leyes contra los especuladores, pero el Partido Socialista ha traicionado esos valores y ha traicionado a la gente que votó por ese programa. Que sí, que era de Podemos, pero también lo podía aplicar el Partido Socialista. Si hubiesen querido aprender algo cuando estuvimos gobernando con ellos. En resumidas cuentas, que estamos en la cuarta fase. Primera fase, pasamos de proletarios. Segunda fase, a propietarios. Tercera fase, a clase media. Cuarta fase, a clase mierda. Y quinta fase, al trabajador pobre.